por los bancos. Esto se traduce en el poder de controlar la cantidad de dinero prestado y por tanto la cantidad en circulación, y hasta cierto punto, control sobre los periodos de crecimiento y de recesión conocidos como el ciclo de negocios. ¿Por qué la Reserva Federal necesita controlar esto? Básicamente se trata de controlar la deuda y la inflación. Si se permitiese incrementar o expandir constantemente el suministro de dinero, sería simplemente cuestión de tiempo antes de que el mercado se sature de un exceso de liquidez, sofocando el crecimiento económico resultante. Esto llevaría a la inflación depreciando el valor de la moneda, aumentando los precios. De la misma forma como la deuda extra es directamente proporcional al suministro de dinero. Debido a que el dinero es creado de deudas, entre más se expande la economía, más grande es la deuda que se crea. Esto genera una crisis sistémica inevitable, ya que el dinero necesitado para pagar el interés cargado en los préstamos no existe abiertamente en la economía. Por consiguiente, siempre habrá más deuda que dinero en existencia. Y una vez que la deuda crezca más allá de lo que una compañía o persona pueda pagar, comienzan las moras, los préstamos disminuyen y el suministro de dinero comienza a contraerse. Este particular escenario de deuda apabullante y expansión nula podría considerarse una falla financiera, así de simple. Y esto nos lleva a la siguiente sección. En esta sección discutiremos la naturaleza y ramificaciones del colapso económico mundial actual y cómo ha sido compuesto por el burdo egoísmo e irresponsabilidad social del poder gubernamental y empresarial. Entonces, más profundamente, discutiremos el papel de la tecnología desplazando a los trabajadores y los poderosos cambios que este fenómeno va a forzar en la economía mundial. Número 1. Más allá de la irresponsabilidad. La deuda externa conjunta de todos los países del mundo es hoy de unos 52 trillones de dólares, de acuerdo a los libros de la CIA. De los 203 países en el mundo hoy día, solo 4 no deben dinero a otros. Solamente los Estados Unidos tiene más de 12 billones de deuda a partir del 2009. Y un estudio autorizado por la Tesorería estadounidense en 2001 encontró que, consecuente al ritmo de crecimiento de la deuda, para el 2013 los impuestos sobre la renta deberán ser aumentados hasta en un 65% del ingreso. Todo el mundo está básicamente en bancarrota. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede el mundo entero deberse dinero a sí mismo? Obviamente es algo que no tiene sentido. El sistema monetario no es más que un juego. Aquellos en posiciones de poder social alteran las reglas del juego a su gusto. La naturaleza de esas reglas es guiada por las mismas mentalidades competitivas distorsionadas que están acostumbradas a competir a diario en la vida monetaria. Solo que esta vez el juego es manipulado desde las raíces para favorecer a aquellos que realmente manejan el espectáculo. Por ejemplo, tienes $1.000.000 y lo colocas en una cuenta con depósito a plazo al 5% de interés. Generarás $50.000 al año simplemente por ese depósito. Estás haciendo dinero del dinero mismo, sin inventar ni contribuir a la sociedad en nada. Habiendo notado esto, si eres una persona de clase media o baja que está limitada de fondos y debe utilizar tarjetas de crédito y obtener préstamos basados en intereses para comprar tu casa, entonces estás pagando un interés al banco, el cual está utilizando en teoría para pagar a la persona los intereses de su depósito a plazo al 5%. Lo que el banco está haciendo realmente es robar al trabajador pobre para pagar a los más acomodados. Dicho simplemente, la estratificación social que vemos en el mundo hoy en día es sostenida y garantizada por los mecanismos subyacentes del sistema monetario. Haciendo a un lado esa realidad, regresemos al tema del denominado ciclo de negocios. Cuando se agrega dinero al dinero circulante, ese dinero es típicamente puesto en uso por alguna razón. Con mucha frecuencia estas razones incluyen comenzar un negocio, comprar una casa, invertir en la bolsa de valores, etc. Este incremento en el dinero circulante generalmente se traduce en el llamado crecimiento económico y por lo tanto el periodo de expansión del ciclo de negocios. Desafortunadamente no se puede añadir dinero a la economía indefinidamente, ya que la deuda e inflación causada por la expansión eventualmente supera el incremento de beneficios. Cuando los problemas comienzan a surgir después de periodos de expansión monetaria, tales como niveles de deuda crecientes disminuyendo el deseo de las personas de pedir nuevos préstamos, el Banco Central y reguladores gubernamentales tienen básicamente dos opciones. Uno, intentar continuar la expansión económica inyectando todavía más dinero, generalmente bajando las tasas de interés, haciendo más barato el crédito. O dos, dejar que la contracción y por consiguiente la recesión sigan su curso, elevar las tasas de interés y poner a la economía en cierto tipo de equilibrio. En lo que concierne a la historia, el patrón para ellos ha sido aplicar ambas, básicamente con la idea de aliviar la recesión, incrementando liquidez. El razonamiento es simple. Es políticamente impopular que la clase dirigente tenga ciudadanos desempleados y pobres. Esto puede generar desprecio por la autoridad e inestabilidad.
Por consecuencia, siempre existe el juego de manipular al público con la falsa seguridad para evitar que la verdad acerca de la inherente disfuncionalidad del mismo sistema monetario salga a la luz. El resultado de este alivio de la contracción simplemente retrasa lo inevitable. Mientras el gobierno estadounidense virtualmente ha aliviado cada periodo de contracción desde la Gran Depresión, inyectando más dinero en el sistema, un escenario de fatalidad se aproxima. La gran contracción. Y puede estar sucediendo ahora mismo. Como se dijo antes, no se puede seguir añadiendo dinero a la economía indefinidamente, ya que la deuda e inflación provocadas por la expansión eventualmente superan a los beneficios del crecimiento. Esto es lo que está sucediendo ahora en una escala masiva, y probablemente ninguna intervención para aliviar esta crisis funcione. ¿Por qué? Principalmente porque los niveles de deuda son demasiado altos. La deuda total del gobierno de Estados Unidos más la deuda privada de sus ciudadanos era de unos 53 billones de dólares en 2007. Esta es simplemente una absurda cantidad de deuda. El suministro total de dinero de Estados Unidos fue solo de unos 12 billones en 2007, mientras que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos era solo de unos 14 billones. Desafortunadamente, hay muy poco que el gobierno de Estados Unidos puede hacer para detener esta gran contracción, si se adhieren a los principios del sistema monetario. Aún con la inserción de decenas de billones de dólares, no puede compensar el desbalance. Además, si hicieran este tipo de inyección de liquidez, el resultado simplemente exageraría el alto desempleo y la alta inflación que vemos hoy, donde la inflación y el estancamiento económico ocurren simultáneamente. 2. La subcontratación final. Ahora, en respuesta a estos asuntos, muy seguido la gente sugiere una reforma monetaria como solución. Estas sugerencias generalmente incluyen regresar al estándar de oro, prohibir el interés, cerrar la Reserva Federal, devolver el poder de imprimir dinero al gobierno, etc. Si bien estas y otras reformas tienen méritos lógicos hasta cierto grado, no reconocen un fenómeno ocultado y poco discutido que se ha acelerado desde el siglo XX, anulando al sistema monetario por sí mismo. El reemplazo del trabajo humano por el de las máquinas. En el corazón del sistema económico mismo está el mecanismo de trabajo por ingresos. Todo nuestro sistema económico está basado en humanos vendiendo su mano de obra como servicio en el libre mercado. Si los humanos no tuvieran la opción de trabajar para vivir, entonces el sistema monetario, como lo conocemos, se terminaría. Nadie puede comprar bienes si no gana dinero. Las compañías no pueden costear la producción si el consumidor no tiene el poder adquisitivo para comprar. Tal como John Maynard Keynes señaló, estamos siendo afligidos por una nueva enfermedad, de la cual algunos lectores tal vez no han escuchado el nombre, pero de la cual escucharán a gran escala en los años por venir: desempleo tecnológico. Esto significa desempleo debido a nuestros descubrimientos para economizar el uso del trabajo, superando el ritmo al que encontramos nuevas formas de trabajo. Mientras políticos, líderes empresariales y líderes sindicales discuten asuntos que según ellos son los responsables por el crecimiento del desempleo en el mundo, tales como la subcontratación de compañías extranjeras o el trabajo de migrantes, la causa real está siendo desviada del debate público y esta es el desempleo tecnológico. Ya que el capitalismo de mercado está construido bajo la lógica de reducir costos para aumentar las ganancias, la inclinación de reemplazar el trabajo humano siempre que sea posible por máquinas automáticas es una evolución natural de la industria. Después de todo, una máquina no necesita descansar, no requiere seguro de salud o prestaciones y no forma parte de un sindicato. Un simple vistazo a las estadísticas de trabajo por sector en los Estados Unidos muestra el patrón de automatización con máquinas reemplazando al trabajo humano definitivamente. En el sector agrícola, casi todo el trabajo es hecho ahora por máquinas. Por ejemplo, en 1949 las máquinas hacían un 6% de la recolección de algodón en el sur de Estados Unidos. Para 1972 el 100% fue hecho por máquinas. En 1860 el 60% de Estados Unidos trabajaba en agricultura, mientras que hoy menos del 3% trabaja en ese sector. Cuando la automatización llegó al sector de la industria manufacturera en los años 50, 1.6 millones de trabajos de obreros se perdieron en 9 años. En 1950, el 33% de los trabajadores de Estados Unidos laboraban en la industria manufacturera, mientras que para 2002 solo era el 10%. La industria de acero de Estados Unidos desde 1982 a 2002 aumentó su producción de 77 millones de toneladas a 120 millones, mientras que los trabajadores del acero empleados pasaron de 289.000 a solo 74.000. En 2003 se hizo un estudio de las 20 economías más grandes del mundo, en el periodo de 1995 hasta 2002, encontrando que 31 millones de trabajos de manufactura se perdieron, mientras que la producción aumentó un 30%.